Un punto muy importante en el derecho romano era el de la condición jurídica del esclavo. Es decir, ¿qué era jurídicamente el esclavo? ¿Era un objeto? ¿Era un sujeto con limitadísimos derechos? En principio, el esclavo era, en los primeros siglos de Roma, un típico objeto que en principio ni siquiera tenía derecho al uso del nombre. Es decir, se consideraba que el esclavo era parte del patrimonio, del conjunto de los bienes del pater familias, y que el pater, como dueño de todos los bienes de la familia, tenía el derecho de disponer de ese objeto, hacerlo trabajar, venderlo, donarlo, prestarlo, destruirlo, es decir, quitarle la vida, sin que eso generara ningún tipo de responsabilidad. Con el correr de los siglos y la evolución, el derecho romano comenzó a tener una mirada distinta en la condición del esclavo. Y fue así que, primero, el derecho romano comenzó a tomar en cuenta a los esclavos como sujetos destinatarios de normas penales. Y en ese sentido hay que tener claro que el derecho penal es un derecho de sujetos, es decir, el derecho penal se aplica a los individuos y no a los objetos materiales. Por lo tanto, y como primera excepción a aquella regla según la cual el esclavo es un objeto y nada más, hay que señalar que existieron normas de tipo penal que sancionaban específicamente las conductas de los esclavos como sujetos de derecho penal. Normalmente las previsiones penales eran mucho más severas para los esclavos que para el resto de las personas. Pero al menos por ser destinatario de estas normas penales, comienza a haber una mirada distinta por parte del derecho romano. Quien cometía un delito siendo esclavo tenía probablemente la pena de muerte, es decir, fuera ejecutado, pero además el propio dueño era responsable por estos actos. Es decir, que cuando un esclavo cometía un determinado delito o un crimen, no solo podía responder él pagándolo con su propia vida, sino que además, desde el punto de vista civil, con todos los efectos que generaba el delito, el dueño podría llegar a responder también. El dueño, frente al delito del esclavo, tenía dos opciones. O respondía a título personal como si él mismo hubiese cometido ese delito, o lo abandonaba a la víctima. Esto se conoció como el abandono noxal, es decir, el mecanismo por el cual el amo, el dueño del esclavo, se liberaba de responsabilidad abandonando el esclavo que había cometido un delito a su víctima y que la víctima dispusiera. Por otra parte, con el correr del tiempo, el derecho romano también fue habilitando la realización de algunos actos jurídicos por parte de los esclavos, pocos, limitados y siempre con sus efectos imputables al dueño, pero de algún modo podían realizar algunos actos jurídicos. En un comienzo, lo primero que se permitió es que los esclavos pudieran hacer pequeños actos de adquisición, por ejemplo, hacer los mandados en nombre del dueño, ir al mercado, algo así como quien en el derecho actual envía a un niño a hacer una pequeña compra al supermercado. Bueno, del mismo modo, los esclavos podían hacer estos actos de adquisición muy limitados en el comienzo, más amplios después, pero siempre por cuenta, orden del amo e imputando los efectos jurídicos al propio amo. Por otra parte, el derecho romano fue habilitando progresivamente que los esclavos pudieran administrar algunos bienes, lo que se conoció como el peculio. El peculio era un conjunto limitado de bienes que el esclavo podía administrar y que en algunos casos permitió a aquel esclavo que había ahorrado durante toda la vida, en el final de esta, comprar su libertad. Podían, por ejemplo, un esclavo, además de administrar el peculio, también realizar ciertos actos de adquisición más importantes que los mandados. Se llegó a admitir por el derecho romano que el esclavo pudiera aceptar, por ejemplo, un legado en nombre de su amo. Este cambio, desde una situación muy rigurosa, donde el esclavo podía ser castigado físicamente o incluso muerto por el dueño, fue transformándose, fue variando, y con el correr de los siglos el derecho romano tuvo una mirada más moderada respecto
a lo que debía ser el trato del esclavo. En ese sentido se han señalado dos factores, dos elementos. Uno fue la irrupción en Roma, primero combatida y luego tolerada, finalmente oficializada, del cristianismo. El cristianismo fue combatido en el comienzo, fue aceptado tácitamente después y fue oficializado más tarde. Dentro de la doctrina cristiana, uno de sus pilares es el de la piedad, la idea de la piedad como norma de trato entre los semejantes, puesto que, de acuerdo a esa doctrina cristiana, todos los seres humanos provenimos de un mismo principio creador, todos somos hijos de Dios. Entonces, es lógico que si todos tenemos un mismo principio creador, es natural que tengamos un trato mucho más amigable entre nosotros. Es decir, que la idea de la piedad fue excluyendo de a poco los castigos más brutales e incluso la posibilidad de dar muerte a los esclavos. Y otro elemento que también favoreció esta misma posición distinta, esta mirada diferente del derecho romano a los esclavos, tuvo que ver con una doctrina, el estoicismo, que de algún modo fue generando la idea de la igualdad. Y esa igualdad implicaba por vía de consecuencia un trato mucho más benévolo. Lo cierto es que ya en el final del ciclo del derecho romano se establecieron algunos límites infranqueables. Por ejemplo, el hecho de que ya no se pudiera dar muerte sin causa a un esclavo, la abolición de los castigos brutales desde el punto de vista corporal y una norma incluso un poco más allá de estas que fue el derecho de respetar a los niños nacidos de los esclavos, respetarlos en la pertenencia y en el trato familiar con sus padres. Es decir, que los niños esclavos no podían ya ser separados de sus padres, por lo menos hasta que tuvieran una edad razonable.